Buenas tardes. Gracias a la organización por invitarme y por permitir poner palabras a algunos pensamientos. Lo primero que voy a pedir es perdón. Perdón por aquellas personas, ¿no?, que no entienden absolutamente nada de lo que intento transmitir. Desde luego no les culpo, debido a que muchas veces ni yo me entiendo a mí mismo. Sí me gustaría explicarles que intento hablar a la parte más emocional de la persona, en concreto al inconsciente. Me gustaría pedirles otro tipo de escucha, como cuando observan un cuadro abstracto o como si leen algún poema diferente. Voy a ver si en 10 minutos soy capaz de condensar y transmitir algunas reflexiones. La idea principal sería la angustia, y más concretamente la angustia de muerte, y cómo lidiamos con ella. Lo primero a comentar sería el impacto de tener que hacer esto de manera virtual. En cuidados paliativos sabemos bien de la importancia de la presencia, y es fácil entender que esta presencia necesita de presencialidad. En la muerte del otro a veces no hay palabra, solo hay cuerpo a cuerpo. Este ha sido el primer golpe de la pandemia, donde estar cerca del otro era jugarse la vida. Por eso hago un nombramiento especial a todos aquellos que han tenido que vivir esto desde la presencialidad y que hemos hecho que muchas personas no mueran solas. Me gustaría que pensasen en cómo se han defendido de la angustia que ha generado todo esto, en cómo hemos manejado todo el miedo y cómo nos hemos defendido ante la muerte real, ante la incertidumbre, ante la vulnerabilidad. Algo parecido a lo que vemos en nuestros pacientes todos los días. Creo que todos nos hemos preguntado: ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Con quién somos? Me canso de repetir esta frase de que lo más importante no es dónde, sino con quién. La herida ha sido tal que ha sacado nuestros mecanismos de defensa más primarios. Y posiblemente todos hemos hecho repaso de nuestras vidas, como nuestros pacientes. He visto en el primer confinamiento cómo cada uno se ha defendido con lo que tenía, desde la psicosis, desde la paranoia más profunda, desde el miedo más irracional, por no nombrar el mecanismo de defensa más primario, la negación. Creo que todos nos hemos polarizado con esto, hacia adentro o hacia afuera, conmigo contra mí, derecha o izquierda, policía o delincuente, maníaco o depresivo. Hemos reorganizado todos nuestros afectos y nos hemos sentido hipersensibles, como nuestros pacientes. Utilizaré aquí una frase conocida por todos: cada persona fallece como ha vivido. Y ahora podemos añadir: cada persona fallece como ha vivido una pandemia. Además, hay un valor añadido importante. La crisis ha sido crisis sanitaria. ¿Cómo nos ha tocado esto como sanitarios? La herida ha sido en una de nuestras identificaciones más profundas, la de sanitarios. Y aquí es fácil de nuevo ponerse en la piel de nuestros pacientes, debido a que su herida es en una identificación aún mayor, la del ser y la del existir. Aquí me gustaría compartir mi mecanismo de defensa, y lo hago porque muchas personas se pueden sentir identificadas conmigo. Me he defendido con un estado hipermaníaco en la necesidad de ayudar, una necesidad imperiosa de sentirme útil y un estado hiperactivo para evitar pensar. Mecanismos de defensa para poder sobrellevar tanto mi propia angustia como la de compañeros, pacientes y familiares. Habría que aclarar que depende de las circunstancias en las que nos haya tocado, influye en cómo lo hayamos gestionado. Lo que quiero decir es que no es lo mismo para lo que hemos vivido tener 20 que 80, estar previamente enfermo o sano, estar solo o acompañado, vivir con tus padres que vivir con tus hijos. Circunstancias que van a determinar el cómo, como a nuestros pacientes. Lo que intento transmitir es que lo que hemos vivido y estamos viviendo tiene que valer y tiene que servir para seguir acompañando a nuestros pacientes, que les podamos entender mucho más, ya que, como he dicho, nos hemos sentido vulnerables, hemos sentido
la angustia ante lo que no podíamos controlar, donde todos hemos perdido a alguien cercano, donde todos hemos sentido que sin futuro no hay presente, con la cantidad de veces que hemos recomendado vivir el presente. Nosotros, los que trabajamos con la muerte, claro, con la muerte del otro, solo para que seamos conscientes de que nuestros pacientes viven sus propias pandemias mundiales continuamente. Me gustaría que como disciplina sanitaria hagamos un repaso de cómo nos defendemos. Me llama mucho la atención que cada vez que tenemos que exponer un caso, elegimos aquel que termina bien. Siempre exponemos el paciente que se reencontró con el familiar con el que había roto, o aquel que habló con sus hijos del conflicto no resuelto. Comentamos aquel que pudo hacer su última actividad gratificante, o peor aún, aquel caso en el que nuestra intervención fue brillante, lo cual debería servir para hacernos revisar nuestro propio narcisismo. ¿Cuántos casos vemos que no acaban así? ¿Soy el único que ve que estos casos están ahí? ¿Por qué no queremos hablar de esos casos? Quizá tenga que ver con esto que les intento transmitir, en cómo nos defendemos del sufrimiento que vemos todos los días, en cuál será nuestra herida, para que necesitemos estar cerca de la muerte para sentir que estamos vivos, y cómo necesitamos tener un control férreo sobre el proceso de morir. Reflexionemos en cómo intentamos tener control. La medicina se encarga del cuerpo y los cuidados paliativos como disciplina médica se encarga de la muerte del cuerpo. Pero no solo del cuerpo. Bien sabemos que también cuidamos a otros aspectos que son algo más que cuerpo. Tiene que ver con el alma, con la persona, con su biografía, con sus proyecciones, sus anhelos y sus deseos. Y por eso somos unos sanitarios distintos. Pero esto nos lleva a un intento de objetivar lo subjetivo, por nuestra necesidad de control. Evaluamos y medimos conceptos tan subjetivos como dolor total, sufrimiento existencial, deseos de muerte anticipada. Hemos cuantificado y cientificado la espiritualidad. Y cómo nos manejamos en un campo donde convergen puntos en principio tan distintos entre sí. Lo más objetivo con lo más subjetivo. La medicina y la filosofía. Lo más concreto con lo más abstracto. Lo más real con lo más simbólico. La muerte del cuerpo con la muerte de la palabra. Reflexionemos sobre este último significante. La palabra. Ustedes son bien conscientes de la importancia de la palabra en su día a día. Nos sentamos a escuchar la palabra del otro. Acompañamos a que los pacientes se cuenten su historia de vida, que nos enseñen quiénes fueron y quiénes son. Es lo que nos hace una especie diferente. La palabra tiene la capacidad de hacer consciente lo inconsciente, de conectar lo interno con lo externo, y tiene la capacidad de poder simbolizar algo de dentro, de generar la falta y tapar la falta. Escuchen y sientan. COVID, infectados, confinamiento, mascarilla, distancia social, muerte. Nuevas palabras para una nueva realidad. Y ahora entendamos a nuestros pacientes. Enfermedad, quimioterapia, pronóstico, pérdidas, dependencia, despedida, muerte. Para nosotros, un lenguaje habitual, pero que a ellos les conforma una nueva realidad. Como bien me explica una buena compañera, la muerte lo resignifica todo. Hace reevaluar todos los acontecimientos. Quita y da sentido a nuestra historia. Veremos el día que nos toque cómo lo manejamos. Quizás se trate de esto, de que la muerte del otro remite continuamente a nuestra propia muerte, y de que por eso necesitamos estar ahí. No me gustaría acabar sin hacer un agradecimiento. Quiero agradecer a todos mis compañeros lo que he vivido con ellos, tanto al equipo domiciliario de Espronceda como a los compañeros del Hospital Centro de Cuidados Laguna. Agradecerles lo que hemos compartido, agradecerles lo que hemos reído, pero sobre todo lo que hemos llorado. Agradecer a don José, capellán de nuestro hospital, todos sus años de servicio al paciente paliativo. Y lo hago
porque falleció 15 días después de empezar todo esto. Agradecer cómo nos hemos sostenido los unos a los otros. Teorizamos mucho sobre el trabajo en equipo, pero en esta pandemia lo hemos puesto en práctica. Ojalá no nos hubiera tocado. Gracias por dejarme poner palabras y sigamos, entre todos, construyendo lo que está pasando. Compartir esto es lo único que lame un poco las heridas. Como diría mi gran maestra, la vida es carne cruda y la cocinamos como podemos. Pero ahora añadiríamos, la muerte es carne cruda y la cocinamos como podemos. Muchas gracias.